Hola a todos. En este vídeo vamos a resolver los ejercicios del bloque 2 del examen de la EBAU de Física en la Comunidad de Cantabria en la convocatoria de junio 2022. Veamos lo que dicen los ejercicios. El primero de ellos era el ejercicio número 3, que dice: un haz de luz compuesto por dos rayos monocromáticos incide desde el aire con un ángulo respecto a la normal de 30 grados sobre la superficie inferior de un vidrio de 15 centímetros de espesor. El índice de refracción del vidrio para una de las ondas es N1 igual a 1,55, mientras que para la otra onda es N2 igual a 1,63. Vale, vamos a empezar haciendo un esquema de lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que tenemos una lámina de vidrio cuyo espesor es 15 centímetros y aquí, desde la normal, incide un rayo con un ángulo de 30 grados, que es el ángulo de incidencia. Aquí tenemos aire y aquí tenemos vidrio, ¿vale? Tenemos aire y vidrio, ¿vale? Ya sabéis que el índice de refracción del aire es 1, ¿vale? Entonces, lo primero que nos dicen... bueno, perdón, se me ha olvidado poner que la primera onda tenemos dos valores de N1 que son 1,55 y 1,63. Vale. ¿Qué nos piden en el primer apartado? Calcula la distancia entre los dos rayos a la salida del vidrio por su cara superior. ¿Vale? Entonces, bueno, el dibujo lo hemos hecho al revés porque esto era la cara inferior y esta es la superior, pero bueno, lo estamos viendo en el otro sentido, ¿vale? Entonces, vamos a tener dos rayos que van a refractarse y nos piden la distancia entre ellos, ¿vale? Pues entonces, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear que el primer rayo es el que refracta con el índice de refracción de 1,55, ¿vale? Pues planteamos a través de la ley de Snell que el índice de refracción en el material de incidencia por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción en el material de refracción por el seno del ángulo de refracción. Vale, entonces venimos del aire, entonces 1 por el seno de 30 es igual al índice de refracción, que va a ser el 1,55 por el seno del ángulo refractado, que lo vamos a llamar R1, ¿vale? Entonces pasamos el 1,55 a dividir y nos quedará seno de 30 entre 1,55, ¿vale? Entonces nos queda que el ángulo refractado 1 es de 18,82 grados, ¿vale? Ese es el ángulo de refracción del primer rayo. Veamos ahora el ángulo de refracción del segundo rayo. Esta expresión, que es la ley de Snell, como conocéis, si queréis repasar ley de Snell, en el canal, en la lista de reproducción matemática, en la lista de reproducción física de segundo de bachillerato, tenéis la explicación teórica de la ley de Snell y todas las fórmulas involucradas. Sigamos. El segundo rayo utilizamos la misma fórmula, que es la ley de Snell, y entonces ahora el índice de refracción del medio de incidente sigue siendo 1 porque es aire. Por el seno de 30 el ángulo del rayo incidente es el mismo y tenemos 1,63 por el seno del ángulo refractado 2. Vale, de aquí pasamos a dividir. El seno del ángulo refractado 2 es seno de 30 entre 1,63 y de aquí nos queda que el ángulo refractado 2 es de 17,86 grados. Vale, entonces ahora tenemos que el primer rayo, vamos a exagerar un poco los ángulos para que se vea mejor, ¿vale? Entonces el primer rayo refracta, ese es el rayo 1, y refracta con un ángulo de 18,82 y ahora hemos exagerado un poco el dibujo porque si no, no se ve, ¿vale? Vamos a hacer que el rayo 2, aquí tenemos el rayo 2 y vamos a suponer que el rayo 2 refracta con un ángulo de 17,86. Y lo que nos están pidiendo es la distancia entre ellos, o sea, este trocito de aquí, ¿vale? Nos están pidiendo ese trocito de ahí. Bueno, pues esto es un problema de geometría. Fijaros, el primer rayo viene con un ángulo de 18,82. Bueno, pues aquí va a tener una distancia 1 y como que hay 15 centímetros, tenemos involucrados los dos catetos del triángulo, podremos usar la tangente, ¿vale? Entonces la tangente de 18,82 es igual a la distancia 1 entre 15 centímetros. Entonces la distancia 1 es 15 por la tangente de 18,82, que nos queda pues 5,11 centímetros, ¿vale? Va en centímetros porque 15 va en centímetros. Si ahora hacemos lo mismo con el otro triángulo, que es un poco más chiquitito, el ángulo es de 17,86 grados. Y aquí tenemos una distancia 2
y 15 centímetros. Vale. Bueno, pues entonces la tangente de 17,86 grados es la distancia 2 entre 15. Y esa distancia va a darnos 15 por la tangente de 17,86 grados, lo cual queda 4,83 centímetros. Bueno, pues ¿cuánto es ese desplazamiento que nos están pidiendo? Pues va a ser la diferencia entre 5,11 centímetros y 4,83 centímetros, que da 0,28 centímetros. Pues eso es lo que nos pedían en el primero de los apartados del ejercicio 3 de este examen. Este apartado valía 1,5 puntos, en los cuales 0,6 los obteníamos a través del cálculo de ambos ángulos de refracción, ¿vale? Otros 0,6 a través del cálculo de las distancias, y el resultado final con sus unidades era 0,3 puntos de la distancia entre la salida de los rayos. Veamos lo que nos piden en el apartado B, que valía 1 punto. Si la frecuencia del haz de luz del primer rayo es 4,5 por 10 a la 14 hercios, calcular su longitud de onda en el interior del vidrio. Bueno, pues directamente sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad de propagación de la onda en el vacío dividido de la longitud de onda y el índice de refracción. Si lo que nos piden es la longitud de onda, pues dejamos C entre N por F, ¿vale? Pasamos la frecuencia a dividir. Entonces tenemos la velocidad de propagación de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. El índice de refracción, en este caso para el primer rayo, que es 1,55, y la frecuencia, que es 4,5 por 10 a la 14 hercios, ¿vale? Bueno, pues esto nos da la longitud de onda en metros, que quedaría 4,301 por 10 a la menos 7 metros, que es lo mismo que 430,1 nanómetros. Bueno, pues ahí tendríamos la longitud de onda del primer rayo en el vidrio. Por este apartado nos daban 1 punto, 0,8 era el planteamiento, la fórmula y demás, y luego el resultado con sus unidades correctas, los 430,1 nanómetros, eran 0,2 más, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado el problema número 3 del examen. El siguiente problema del bloque 2 del examen era el problema número 4, que es el problema de lentes. Veamos lo que dice el enunciado. Ejercicio 4. Tenemos una lente convergente con una distancia focal de 30 centímetros. Y nos preguntan, ¿a qué distancia debe colocarse un objeto delante de la lente para formar una imagen virtual derecha y 3 veces mayor que el objeto? ¿Vale? Entonces nos preguntan, ¿a qué distancia debemos colocar para formar una imagen virtual derecha y de tamaño 3 veces el del objeto? Para esto lo que tenemos que utilizar es la ecuación fundamental de una lente y también recordar que el aumento lateral, que es la imagen, la altura de la imagen entre la altura del objeto, es lo mismo que la S', distancia de la imagen, entre la distancia a la que está el objeto. Y como queremos que la I' sea el triple de la I, el aumento lateral es 3. ¿Y esto qué quiere decir? Que la distancia a la imagen va a ser el triple de la distancia al objeto. Con esas dos cosas sustituimos en la ecuación fundamental y ponemos que 1 entre 3S menos 1 entre S es 1 entre la F, que en este caso la distancia focal es de 30 centímetros, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí vamos a plantear el mínimo común múltiplo, porque es una expresión con denominadores que va a dar 30S. Dividimos 30S entre 3S es 10, 30S entre S es 30, y 30S entre 30 es S. Por tanto, nos queda que la S es menos 20. ¿En qué nos va a salir la S? La S nos va a salir en centímetros, porque hemos metido la distancia focal en centímetros. Nos pedían la distancia a la que debe colocarse el objeto, 20 centímetros a la izquierda de la lente, y también podemos sacar que la S', obviamente, es el triple de menos 20, que da menos 60 centímetros, ¿vale? En el apartado B nos dicen especificar el rango de distancias a las que debe colocarse un objeto delante de la lente para que se forme una imagen real. Apartado B, nos piden que se forme una imagen real. ¿Qué es una imagen real? Una imagen real es aquella que tiene S' mayor que 0, ¿vale? Las imágenes reales son aquellas en las que
la imagen se forma a la derecha de la lente, en la parte de la S positiva y no negativa, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que 1 entre S' menos 1 entre S es 1 entre 30, ¿vale? Y lo que estamos buscando es que la S' de positiva, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer primero va a ser llevar a este lado, dejamos aquí 1 entre S' y llevamos a este lado 1 entre 30 más 1 entre S. Y hacemos el mínimo común múltiplo, que es 30S, y aquí nos quedará S más 30. Entonces, tenemos que plantear ahora cuánto es la S' despejada. Si ahora queremos despejar la S', que es la distancia a la imagen, como aquí tenemos el inverso, hacemos el inverso de esta fracción y nos va a quedar 30S entre S más 30. Vale. Entonces queremos que la S' sea mayor que 0 porque esa es la condición de imagen real, que la imagen se forma a la derecha de la lente. Vale. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea mayor que 0? Bueno, pues esto es una fracción algebraica. ¿Dónde cambia de signo? El denominador, si lo igualamos a 0, nos da menos 30 centímetros, ¿vale? Y el numerador, si lo igualamos a 0, nos da 0 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que pintamos menos 30 centímetros y pintamos 0 centímetros y vamos a ver cómo son los signos de esa fracción en cada una de las partes de la recta real. Como el apartado B dice que estamos colocando el objeto delante de la lente, obviamente la parte de valores de la S superiores a 0 no tienen sentido, porque la S, al colocarlo delante de la lente, está siendo siempre negativa, ¿vale? Entonces, una vez que hemos colocado delante de la lente el objeto, lo que hay que ver son los signos que tiene esta fracción algebraica a la izquierda de menos 30 y entre menos 30 y 0. Si sustituimos un valor cualquiera, por ejemplo el menos 5 en esta fracción, tendremos negativo y positivo, negativo. Bueno, este trocito da negativo. Y si lo que hacemos es sustituir un valor como por ejemplo menos 35, pues nos quedará negativo entre negativo, positivo. Entonces, ¿dónde debemos situar el objeto para que nos quede una imagen real? Pues a la izquierda del foco con S más pequeña que menos 30 centímetros, ¿vale? ¿Entendido? O sea, si estamos cogiendo S más pequeñas que menos 30 centímetros, eso va a producir que la S', que es la distancia a la imagen, me quede siempre positiva. Bueno, pues con esto hemos resuelto el ejercicio número 4 de lentes, en este caso, que era el segundo del bloque 2 del examen. Nos vemos en el próximo vídeo con los ejercicios del bloque 3.